Del día de hoy y antes de la clausura, vamos a estar abordando el tema de la regulación del sector eléctrico con un formato semejante al de la mañana, con una presentación de don Germán G. sobre la situación actual del sector y después va a estar precedido por don Diego Petricola, especialista internacional, quien estará comentando ese documento. Y después pasaremos al panel de discusión con don Juan Manuel Quesada, intendente de energía del ARECEP, don Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICI, don Sergio Capón, coordinador de la Comisión de Energía de la Cámara de Industrias. En este caso, vamos a hacer un receso después de eso para posteriormente al receso pasar a las preguntas y comentarios para que la primera parte no se nos alargue tanto y terminar con la clausura por parte del regulador general, don Denis Meléndez. Sin más, quisiera, en este caso, pues no voy a introducir a un Germán Gess, en la mañana ya él fue introducido, economista, es regulador general de la ARECEP, quien nos va a hacer la presentación sobre la situación actual y los retos del sector eléctrico. Muy buenas tardes. En esta presentación, si tienen la sensación de un déjà vu, están en lo correcto, porque es un estudio paralelo al de transporte, tiene más o menos la misma estructura, así es que hay algunas cosas en que podamos tal vez ir más rápido. En las tarifas eléctricas, esta parte la vimos en la mañana, las características del consumo mundial, pero hay un par de cosas que quiero que vean diferentes. Aquí, bueno, tal vez para beneficio de los señores que vienen llegando, básicamente hablamos de un contexto energético mundial, de sus características de consumo por regiones, de consumo por fuentes, y lo esperado, que es que los combustibles fósiles como el carbón, gas y petróleo sigan siendo dominantes por un tiempo previsible bastante largo, unos 20 años por lo menos en este momento. Pero este es nuevo, este grafiquito del Outlook de BP nos muestra que la parte de electricidad, la contribución de electricidad al consumo total tiende a aumentar como porcentaje del total consumido por fuentes energéticas. Es un dato importante, ¿verdad? La electricidad tiene muchas características desde el punto de vista energético, características deseables, como es una fuente de energía muy regulable, no es lo mismo operar maquinaria con electricidad que con leña, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Pero es importante ver que eso va a crecer. Perdón, se me fue. Bueno, y esta otra que es bien interesante también, el gráfico de este lado, el del Producto Interno Bruto contra consumo de energía, lo que dice es básicamente lo que hablábamos en la mañana de las curvas de coeficientes técnicos decrecientes, es que la eficiencia tiende a aumentar por procesos de sustitución, por procesos de eficiencia propiamente, pero lo que es muy llamativo es que lo que se espera es un desacople del consumo de energía de la producción. Esa es una cosa bien interesante que se viene dando desde los 90 para acá. O sea, ya tomar un coeficiente de producción y ponerle tantos terajulios de energía y multiplicarlos no se vale, porque eso está cambiando muy rápidamente. Y finalmente, en la parte de los contribución de las diferentes fuentes, en esta parte del gráfico, es el petróleo tiende a bajar, el carbón se estabiliza más o menos, el gas tiende a aumentar y el hidro más o menos, y las renovables dolorosamente la contribución, como ustedes pueden ver aquí, es muy pequeña, ¿verdad? O sea, el escenario tendencial, y estos son escenarios tendencial, y no podemos pensar que los muchachos y muchachas de BP son profetas, pero por eso es un escenario tendencial. Nos dicen que no va a haber un gran cambio en la composición. Gas tiende a aumentar más que ningún otro,
pero los combustibles fósiles tienden a ser dominantes de aquí en adelante. La implicación más importante de esto es que posiblemente tengamos más problemas o continuados problemas o problemas adicionales del lado del cambio climático. Es una cosa muy importante para nosotros como un país con una dotación de recursos hidro importante. Sobre este tema voy a volver más adelante. Tenemos que empezar ya a pensar en diversificación porque no tenemos en el largo plazo garantía de que hidro, por lo menos como recurso, vaya a ser un recurso confiable permanentemente, ¿verdad? Esas cosas pueden cambiar. En los recursos energéticos renovables, ya lo describimos en la mañana, creo que por esta parte vamos a poder caminar rápidamente porque lo vimos en la mañana, y en la parte de inversión, propiamente en la parte de electricidad, vemos que el sistema eléctrico nacional ahora llega a unos 2.700 megavatios, casi todo es de propiedad pública, y desde el punto de vista de fuentes, el 78% del total corresponde a energías renovables. El ICE posee, bueno, el ICE, más bien grupo ICE, 75% de la capacidad instalada en hidro, 85% térmica y geotérmica, y una tercera parte de la eólica. La empresa privada tiene unos 380 megavatios instalados, de los cuales 55% es hidráulico, 7.8 geotérmico, 26% eólico y el resto en residuos vegetales. Esto es importante porque una gran parte sigue siendo hidráulica. Entonces, cuando hay un problema de clima, que no llueve suficiente, estamos fregados por los dos lados, ¿verdad? Público y privado. Esto es una cosa importante de tener en cuenta más adelante. La inversión, el valor bruto de producción de obras de energía eléctrica sobre el total, tiene una tendencia que disminuye más o menos hasta el 2006 y después hay una recuperación de la inversión con la excepción de este hundimiento que hubo aquí recientemente, pero parece que hay una recuperación en esos términos. Desde el punto de vista del valor bruto de producción y del valor bruto de producción del sector, valor bruto de producción de las obras públicas como porcentaje del valor bruto de producción del sector, pues es la característica básica de este sector, que es un peso muy grande, ¿verdad? La inversión es un peso muy grande del giro corriente del negocio, eso pues todo el mundo lo sabe, pero es bueno recordarlo. Porque esa inversión, que es muy pesada en este sector, vamos a tener que pasarla por tarifas tarde o temprano. Entonces, eso es parte del arte de las tarifas aquí, va a ser cómo hacemos con esto. En términos de generación, la producción y el consumo siguen una curva exponencial suave, probablemente deriva de la producción y el crecimiento demográfico, pero ha crecido más rápidamente que la población, salvo recientemente, en los años recientes se ha varado un poco el consumo de electricidad y sigue más o menos las tasas de aumento de la población. La composición de la generación, no sé si parece como un perfil de Manhattan mal hecho, pero aquí podemos ver que básicamente es de origen hidráulico y hay una parte térmica que ha aumentado en los últimos años recientemente, que causa un componente importante de gasto en años recientes. Esta es una situación coyuntural, se ha dado antes, esperemos que no se dé más hacia adelante, pero en este momento tenemos esa situación. La oferta hidroeléctrica por parte del ICE es dominante desde hace más o menos medio siglo. La generación térmica ha generado un poco más de 10% del total recientemente. Los generadores privados han contribuido a partir de unos 20 años ya, más o menos de mediados de los años 90 hasta ahora, y están generando 12% adicional en generación geotérmica, además de la hidro, ¿verdad? El comercio regional ha sido relativamente poco significativo, salvo recientemente, que ya estamos importando un poco más. Los faltantes de generación parece que se están cubriendo por ese medio. En términos del consumo,
vemos aquí, muy interesante, cómo el sector residencial, que ha sido el sector tradicionalmente más grande de todos, viene mostrando una tendencia a disminuir su participación dentro del total, mientras que los sectores de servicios, sobre todo, son los que van aumentando proporcionalmente en mayor medida. Si lo vemos por sectores, el sector industrial muestra una tendencia muy clara, que es una cosa interesante en relación con lo que vimos en la mañana en transporte. En transporte, no sé si recuerdan, el gráfico análogo a este era aquella sierra muy volátil que no parecía tener mayor tendencia. En estos sectores sí se ve claramente algunas tendencias, ¿verdad? La disminución en el uso la intensidad del uso del búnker, que es esta línea grande que se ve aquí. La electricidad tiene un aumento aquí cuando viene el polo de Intel y se establece, pero después sigue la curva que sigue en todos los países del mundo. La energía es este tipo de curva, es un decrecimiento. Y después el sector industrial, que es muy diverso en sus fuentes energéticas, tiene otras como el LPG y otras más pequeñas aquí. Pero la electricidad y el búnker fundamentalmente han sido muy importantes. ¿Por qué se dan estos procesos? Bueno, una hipótesis plausible es el comportamiento de los precios. Entonces, aquí lo que hago es indexar los precios a la unidad. Ven que todos salen aquí de 1. Los tradicionalistas van a decirme que lo pongan en 100, porque siempre los índices son base 100, pero bueno, da lo mismo, en realidad es una cuestión de escala. Los hago a partir de 1 y vemos el incremento. Entonces, vemos claramente, perdón, aquí se me fue, ok, que el búnker, el fuel oil aquí, ha tenido incrementos de precio muy grandes. Entonces, es posible que los cambios en los precios relativos de las fuentes energéticas estén explicando una gran parte de los coeficientes de intensidad que vimos en el gráfico anterior. La electricidad ha tenido un aumento bastante alto, relativamente reciente. El GLP más o menos se ha mantenido por ahí comparativamente, aquí lo pongo para fines de comparación, con el índice de precios al por menor, o lo que se llama ahora el índice de precios del consumidor, es básicamente lo mismo, pero se ha mantenido más o menos pegado a la inflación. Los demás todos han aumentado bastante rápidamente. En el sector industrial vemos que el gran ítem de consumo es la gasolina, ¿verdad? La gasolina es una cosa muy representativa del gasto de las familias y por mucho supera los índices de coeficiente de intensidad de uso energética en relación, por ejemplo, con la electricidad y con GLP. Estos dos muestran una tendencia a decrecer, la electricidad también, la gasolina un poquito también, pero siempre es un ítem, un rubro de gasto sumamente importante en el sector residencial. De la misma forma, me puse a ver lo de los precios relativos. Esto es lo mismo. Entonces vemos aquí, en contraste con los gráficos anteriores, la gasolina regular y super han subido más que cualquier otra cosa, pero seguimos consumiendo gasolina como locos, ¿verdad? A pesar de los aumentos de los precios. O sea, eso se ha vuelto una demanda muy inelástica de consumo de energía en Costa Rica, y como vamos a ver posteriormente, también es un rubro muy importante del gasto de las familias en comparación con otras fuentes. La intensidad energética en el sector servicios finalmente es más bien al contrario, aumenta la intensidad del uso de electricidad. Es un sector que se ha expandido mucho en estos últimos años, y su uso energético intensivo es electricidad. Los otros son comparativamente menores, y de nuevo aquí el GLP es el que ha mostrado un aumento más grande, la electricidad no tanto. Y de todas maneras eso yo creo que no puede cambiar mucho, porque eso es lo que usan, es lo que estamos viendo aquí en este hotel. O sea, estos servicios son a base de electricidad, no hay mucho que hacerle en términos de sustitución, ¿verdad? No podemos sustituir esto por búnker, ni por leña, ni por diésel. Dentro de los precios sectoriales
ya viéndolos comparativamente, es interesante observar que los precios de energía eléctrica de servicios han aumentado mucho más, bueno, son más altos y han aumentado más rápidamente que el resto de los sectores, ¿verdad? Estos son residencial e industrial, aquí van, y el precio de las tarifas de los sectores de servicios ha aumentado bastante más rápidamente. Hay una tendencia en la estructura tarifaria nueva del ARECEP a ir tratando de cerrar un poco esas distancias, ¿verdad? Porque en realidad no deberían de por qué. Es decir, el kilovatio hora producido en cualquier planta de generación le da lo mismo que sea para el costo, da lo mismo que sea para residencial o industrial o de servicios o lo que sea, no hay distinción, ¿verdad? No tiene por qué hacerse, salvo por motivos sociales, esta distinción. La evolución de los precios dentro del sector industrial, que vale la pena también verla, es interesante porque vemos que los consumidores de alta tensión y de grandes industrias tienen aumentos de precios mucho más lerdos que los de los sectores residencial e industrial menor, ¿verdad? Aquí hay una especie de subsidio o de traslado de costos hacia esos sectores. El gasto proporcional de energía, es interesante también verlo. En electricidad, dentro del consumo privado, eso lo vimos con el Banco Central en la mañana también, es de apenas 1.7%, dentro del valor bruto de producción de industria 1,2% y dentro del valor bruto de producción de servicios 1,6%. En realidad lo que estamos diciendo aquí es que dentro de la factura el valor bruto de producción de industria es como decir el total de ingresos más o menos. No es un rubro importante de gasto, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. La gasolina sí lo es, por mucho. El GLP tampoco. Y vemos que dentro de los gastos sectoriales, el impacto más grande de la energía está en el sector residencial. Llega a 6,8% del consumo privado, 2,4% de la industria y 1,8% de servicios. En realidad, el sector que más se ve afectado por los gastos de energía es el sector residencial. Los indicadores de costos es parecido a lo que vimos en la mañana con, no voy a pasar mucho en esto, con el transportes. Las tarifas parecen estar superindizadas en algún sentido, pero de nuevo aquí hay consideraciones sobre inversión que no estamos metiendo en este cuadro. Desde el punto de vista del marco legal e instituciones, estas son las instituciones que más directamente tienen que ver con el sector eléctrico: ARECEP, MINADE, Mideplan, MEIC, Defensoría, organizaciones empresariales como ACOPE, las Coneléctricas, organizaciones sindicales como ASDEICE, el FIT, usuarios empresariales como los grandes, la Asociación Costarricense de Grandes Consumidores de Energía, la UCAEP, todos los que ustedes ven en el periódico periódicamente pronunciándose sobre estas cosas, los consumidores como Concori y grupos ecologistas que también a veces tienen, al menos para mi gusto, algunas posiciones bastante extremas. La legislación, pues tampoco, bueno, eso nos va a llevar como una media hora, es una broma, es una broma de mal gusto, perdón. Nos va a llevar 3 segundos. En realidad es regulatoria sobre la competencia ambiental, no tiene sentido ponerse mucho a ver esto a fondo, simplemente sí insistir, al igual que en el sector transportes, que hay áreas grises, que la organización de usuarios es incipiente, que la promoción de la competencia y derechos de consumidores no es algo muy fuerte y que de nuevo no hay coordinación y hay bastante aislamiento institucional desde varios puntos de vista en este sentido. Desde el punto de vista de la estructura de mercado, nada que ustedes no sepan, el sector eléctrico es dominado por un sector estatal, el grupo ICE. La generación privada empezó en los años 90, aporta entre un 11 y un 20%, creo que es un 20% en la actualidad, ahí me corrigen por favor si lo tengo mal.
Los agentes de la industria son 1 en transmisión, que es el ICE, 37 en generación, y que incluye los privados, y 8 en distribución. Generadores de electricidad privados son 29, hay 4 cooperativas regionales, y el grupo ICE genera y distribuye aproximadamente 3/4 partes del total, los generadores privados cerca también de un 15%. El resto es a cargo de empresas regionales como JASEC, SPH, las Coneléctricas, que son comparativamente pequeñitos. Bueno, este cuadro más o menos resume lo que acabo de decir, con el grupo ICE como alrededor de un 80% de la potencia instalada a la generación, y los demás con un aporte más o menos marginal, salvo por los generadores privados que están con un 14% de potencia instalada del total y un 17% en generación, que es un poco inconsistente con lo que acabo de decir del 20, pero bueno, por ahí anda la cosa. Desde el punto de vista de distribución, la CNFL es la principal empresa distribuidora. Yo sé que el ICE también tiene muchos, pero la CNFL lo digo principal en el sentido de que atiende la mayor concentración de población metropolitana, tiene muchos clientes y representa casi un 40% del total de los megavatios vendidos. El ICE también es muy grande, distribuye cerca del 40% de los abonados, y junto con la CNFL dominan la distribución a nivel nacional. Y ahí tengo algunos datos más concretos sobre cuántas líneas, pero bueno, no nos detengamos en eso en este momento, pero sí me interesa, cuando estudié la parte de distribución, en este momento el precio promedio del grupo del ICE es de 16 centavos de dólar y el de la CNFL de 15 centavos de dólar. Vamos a ver que no me voy a detener en una por una porque los voy a aburrir leyendo sobre cada una de estas cosas, pero básicamente los distribuidores andan entre 0.13 centavos por kilovatio hora y 0.16, una cosa así. Los generadores privados venden al ICE un promedio de 0.072 por kilovatio hora, que es algo que ha salido en la prensa recientemente, hasta donde yo sé, porque no pude constatarlo en el detalle. Eso no incluye, pero tal vez alguien de la ARECEP o del ICE nos puede aclarar el asunto, los costos de distribución y transmisión, ¿verdad? O sea, ese es el precio al que se vende el generador privado al ICE. Si eso no incluye los costos de generación de distribución y transmisión, pues eso hay que añadírselo, porque a mí de nada me sirve el kilovatio hora puesto en la línea del ICE, ¿verdad? Yo tengo que llevarlo a mi tostadora, ¿verdad? Y entonces eso es un costo adicional ahí. Y es importante un poco reflexionar sobre por qué hay una diferencia tan grande en este sentido. A mí me llama mucho la atención, y otra cosa que nos pueden también ilustrar en la ARECEP o en el ICE, este nivel de 0.072 por kilovatio hora es igual al que yo recuerdo hace 10 o no sé cuántos años, y me llamó mucho la atención porque en ese tiempo la primera generación de contratos de generación privada venció. Entonces hay costos hundidos, hay depreciación. Entonces a mí yo esperaba que esa tarifa promedio iba a ser más baja. Sin embargo, esto es equívoco decirlo de esta forma, porque si es un promedio, ahí tienen que estar metidos también los generadores. Ahora vamos a ver al final las metodologías, los generadores nuevos, tanto como los generadores preexistentes. Entonces, en ese promedio yo no puedo ver bien qué es lo que está pasando, pero eso sería una cosa importante, interesante de dilucidar aquí. En relación con la transmisión, bueno, ya dijimos, es controlada un 100% por el ICE, posee 1.700 kilómetros de líneas de transmisión, y esta es responsabilidad de la unidad de la UEN, de la Unidad Estratégica de Negocios. La red de transporte, bueno, está constituida por subestaciones, líneas, transformadores. Todo esto, para la gente que lo conoce, ya lo saben, pero para los que no lo conocen es importante simplemente
mencionarlo porque todo esto son costos que hay que mandar a tarifas eventualmente. Ok, entonces, parecido a lo que vimos, como ven, hemos podido avanzar más rápido porque en la mañana muchas de estas cosas las tocamos. De nuevo, ¿verdad? Viendo este contexto energético mundial, nacional, el contexto legal, la estructura de mercado, la política económica, de nuevo podemos decir que los servicios de energía eléctrica están metidos transversalmente en un entorno ecológico, económico, institucional y social, político, que no se puede ignorar, ¿verdad? Parte de lo que he tratado de insistir en las dos charlas es precisamente eso, ¿verdad? Si uno ve la fijación tarifaria como una hoja de Excel en que hay que meter costos y cosas, es muy diferente de si uno la ve en un contexto más integral, más holístico, viendo que eso no es tan sencillo como eso. Hay presiones políticas, hay presiones sociales, hay problemas ecológicos, es un problema realmente complejo. Y la conclusión eventualmente, como van a ver, es un poco parecida, ¿verdad? Mucho de este contexto, muchas de las responsabilidades y presiones que genera este contexto difícilmente van a dar a las tarifas con las metodologías que tenemos en la actualidad. En un sentido longitudinal, y tal vez más claramente que en relación con el sector transportes, las inversiones en el sector energía eléctrica son gigantescas por una parte y son de muy largo plazo por otra. Entonces, la manera en que las tarifas, que son un fenómeno coyuntural fundamentalmente, digieren ese tema longitudinal es de fundamentalísima importancia. Vamos a tener una conclusión importante también en ese sentido de que los modelos tarifarios de la ARECEP vigentes, que son modelos, como pongo ahí, modelos glorificados de costo más margen, ¿verdad? Porque eso es lo que son, tienen que empezar a ver otras cosas, de cómo incluir algunas otras cosas de largo plazo en las metodologías. El principio del servicio del costo, de nuevo, es un principio demasiado estrecho y demasiado amplio en varios sentidos. Y todo este contexto nos lleva de nuevo a principios regulatorios que son exactamente los mismos, que no tienen por qué ser diferentes de los del transporte, que es problemas o consideraciones de sustentabilidad de largo plazo. Insisto que en este sector mucho más acuciantes, mucho más cruciales, mucho más decisivos que en el sector transporte, simplemente porque el volumen de las inversiones es tan grande que nos casamos con sistemas energéticos por 30 años, ¿verdad? Y si hay problemas de cambio climático, ahí estamos pegados con la inversión. Además, normalmente este tipo de inversión tiende a apalancarse, a financiarse en volúmenes masivos y de muy largo plazo. Entonces, no solo es eso, no solo es el asunto físico de la provisión de energía, sino que hay un aspecto financiero, económico, que nos va a pesar como país de forma muy importante a través de un lapso de tiempo bastante largo. Hay asuntos y consideraciones de diversificación, problemas de eficiencia, visión de largo plazo, eso ya lo mencionamos, la coordinación interinstitucional y minimización o eliminación de áreas grises. En este punto hay cosas también un poco molestas, ¿verdad? Yo, desde el punto de vista simplemente de que uno quisiera que hubiera un poco de definición más clara. Hay una política energética por parte del MINAE y la Dirección Sectorial de Energía, de la cual yo fui miembro. Es el sector rector, sin embargo, el ICE es el que hace el programa de expansión de la red eléctrica. Hay participación del MINAE dependiendo de qué peso tienen los actores políticos del momento, y de nuevo hay cosas que yo considero que son problemáticas desde el punto de vista de áreas grises. En cuanto a la transparencia y acceso a la información oportuna y calidad, aquí el sufrimiento es más o menos la 10ª parte que en el sector transporte. El sector transporte fatal, ¿verdad? Ahí en la mañana un poco hablamos sobre esto. Dichosamente en el área del sector de electricidad hay más información
más oportuna y de mejor calidad en términos generales. Eso no significa que tengamos transparencia, información, tal vez como uno lo desearía desde algún punto de vista idealista o ideal, pero definitivamente la información estadística, financiera, económica aquí es mucho mejor y se presta para un análisis mucho más riguroso. Los problemas de calidad, y como se mencionó en la mañana, los problemas no solo de calidad, sino la conexión calidad-precio, sigue siendo un tema importante, el acceso, la competencia, el deseo de superar una herencia de metodologías informales, y finalmente, de nuevo, y por eso les dije al principio que si veían un déjà vu es garantizado que así va a ser, es la visión, o mejor dicho, la falta de visión del sector o industria. La regulación sigue siendo una regulación fundamentalmente microfinanciera, que se ve casi que empresa por empresa, y dentro de este sector también hay un desglose además de etapas, ¿verdad? Transmisión, distribución, entonces es una cosa como más parcelada, más segmentada, más fragmentada. Así tiene que ser definitivamente desde algunos puntos de vista, pero yo siento que sigue habiendo una falta de visión de sector o industria desde el punto de vista tarifario. Aquí hemos conversado un poco sobre la necesidad o conveniencia de tener modelos de empresa tipo. Yo no sé hasta qué punto eso será el camino. En la mañana hablamos de otras metodologías alternativas. No me voy a meter en eso porque no es el objetivo de este foro, pero sí se mencionó los CAP, los price cap y otras posibilidades en ese sentido interesante que habría que valorar. ¿En qué medida esas metodologías inducen o sugieren un enfoque más de sector industria? Yo no sé, pero valdría la pena un poco ir viendo esas cosas. De nuevo, en este sector, al igual que en el sector transporte, surge la dualidad de ajuste ordinario, ajuste extraordinario, con las mismas características. Los ajustes ordinarios son más detallados, incluyen análisis de los procesos de inversión, y los ajustes extraordinarios se concentran en restituir a la empresa el aumento acelerado en uno o varios componentes de costos operativos, básicamente del corto plazo, para garantizar a las empresas y a los proveedores el equilibrio financiero a corto plazo. Pero de nuevo, esto es un cuchillo de doble filo, ¿verdad? Uno entiende la lógica tal vez detrás de los ajustes extraordinarios y ordinarios, pero esta lógica también es complicada, ¿verdad? Esa lógica es complicada desde el punto de vista de la dinámica del desarrollo de los sectores proveedores de estos servicios. En cuanto a la regulación de las tarifas de electricidad propiamente, no voy a entrar porque ahí duraríamos el resto de la tarde solamente describiendo las tarifas. Ustedes los tienen en la llave maya, está en el documento descrito con algún detalle, pero en esto hay una gama más grande de procesos tarifarios, ¿verdad? En la parte de autobuses es una cosa relativamente más sencilla. Aquí tenemos que abrir la gama de metodologías tarifarias para ver ajustes ordinarios y extraordinarios para distribución, para transmisión. Hay ajustes extraordinarios por generación térmica, hay generadores privados preexistentes y nuevos, hay generación con residuos vegetales, hay tarifas para comercio internacional de energía eléctrica, hay generación en pequeña escala, y está la estructura tarifaria que, como les comenté antes, pretende ir reduciendo un poco las diferencias de precios entre sectores. Esto es una gama bastante amplia de cosas, y creo que este es un punto que hay que señalar como un punto importante, positivo. La autoridad reguladora antes no tenía esta gama de cosas, se ha ido adaptando un poco a las necesidades del sector en esa dirección, en esa línea, y como producto de eso vemos esta gama más amplia de consideraciones de tipo tarifario, que me parece que es definitivamente un avance y una contribución importante hacia lo que queremos ir.
nada más, muy someramente, lo anterior podemos comentarlo al igual que en la mañana, describiendo el modelo de regulación de tarifas de electricidad, que es un modelo fundamentalmente de cost plus, de costo más margen, a donde los ingresos se tratan de calzar con costos operativos más este rédito que es sobre una base tarifaria, ¿verdad? Entonces, esta fórmula a su vez empieza a desglosarse o abrirse en sus componentes. Ustedes de nuevo lo pueden ver ahí en detalle en los documentos. Entonces, por ejemplo, ahí puse el desglose de los costos de los coma, y eso a su vez tiene un desglose que es el AFNOR y después el rédito también, etcétera, ¿verdad? Eso no tiene sentido ponernos a desglosar mucho, pero lo que me interesa destacar es que es básicamente el mismo modelo de fijación tarifaria que es el de autobuses. Es básicamente la misma cosa, ¿verdad? Es un modelo que reconoce costos operativos y a eso le suma un rédito por la inversión. Y mi observación sobre eso al final va a ser, pero le adelanto de nuevo, exactamente la misma. Es un enfoque microfinanciero. El rédito parece un rédito sobre inversión, casi que la distinción, por ejemplo, entre una empresa público-privada, yo no la veo en esta metodología, no hay, da exactamente lo mismo, ¿verdad? Casi que es como una utilidad, si uno lo quiere caricaturizar de alguna forma, pero la metodología es básicamente y exactamente la misma, ¿verdad? El modelo, a su vez, tiene subcomponentes como el costo promedio ponderado del capital y el modelo de valoración de activos de capital corresponde al famoso CAPM, donde hay un costo promedio ponderado de capital, y es importante señalar que en esta fórmula de aquí, el costo promedio ponderado del capital surgen temas importantes respecto a su contenido y aplicación, y particularmente, al menos en su versión formal, no queda claro cómo se incorpora en concreto las consideraciones relativas a la estructura de financiamiento. Al menos a mí no me quedaron claras en este sentido. Voy a hacer una analogía que hago en el documento muy simplista, pero que ilustre el punto que quiero hacer. Usted puede pedir un préstamo para construir un pequeño edificio de apartamentos para alquilar. Si usted trata de recuperar el préstamo en un año, va a tener que metérselo a los alquileres y va a matar a la gente, ¿verdad? De la misma forma, ¿verdad? Si usted necesita apalancar, necesita financiar la construcción de obras eléctricas de gran envergadura, obviamente no es lo mismo que sea con préstamos de corto plazo, que la estructura de financiamiento sea en ese sentido y que trate de meterlo a las tarifas de un solo, que diferir eso en el largo plazo. Entonces, ¿qué mecanismo se usa para moderar esto? Es algo que al menos a mí no me quedó claro, pero tal vez alguien nos puede explicar un poco más sobre este punto. Todo lo anterior nos lleva a una serie de retos regulatorios, ¿verdad? Si bien me estoy tratando de centrar en aspectos informativos y descriptivos, ¿verdad? Más que en aspectos normativos o de recomendación, es inevitable que uno perciba una diferencia entre lo que se considera el deber ser y la realidad regulatoria concreta. Esto no es cierto solo de estos, yo creo que es cierto de toda la vida y todas las actividades humanas, ¿verdad? Siempre hay una diferencia entre el deber ser y lo que realmente es. Pero bueno, haciendo este ejercicio hay algunas observaciones que yo quería hacer, pero básicamente yo creo que ya las vimos rápidamente. Tiene que ver con el rédito de desarrollo y el concepto de rédito de desarrollo, cómo se enfoca eso desde una perspectiva fundamentalmente microfinanciera. El enfoque es muy inercial, ¿verdad? En el fondo es una versión glorificada del paradigma cost plus o costo más margen, y el componente de rédito de desarrollo es básicamente proporcional al tamaño de la empresa individual. No hay forma de estimular más algunas empresas o algunas fuentes que otras.
El reconocimiento de los costos de capital al margen de políticas de largo plazo, de nuevo, igual que en la mañana en transportes, uno percibe un desacople entre las políticas energéticas, las políticas de planificación. Por ejemplo, Mideplan tiene un plan de inversiones de largo plazo, pero yo francamente yo no veo cómo esos pedazos de ese rompecabezas calzan. Los problemas de endeudamiento y apalancamiento, que son importantísimos en este sector, tienen que reconocerse en tarifas, pero se hace de esa forma que a mi manera de ver es un poco limitada. Los componentes de una visión de largo plazo, como la diversificación energética, la incorporación de costos ambientales, con una visión de sustentabilidad, no está ahí. Por lo menos yo no la percibo. Hay algunas consideraciones de ese tipo en algunas de las metodologías, pero no es algo homogéneo, digamos. De nuevo, tratar de regular una empresa o una industria. De nuevo, la queja de coordinación institucional y las áreas grises en el área también institucional. Se ha avanzado. Yo no creo que un cambio de enfoque sea posible sin alguna reorganización, y queda el reto muy interesante de hacer una regulación más integral de largo plazo. Muchas gracias.